Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a esta sesión informativa. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y un tema que muchas veces no se habla, que es el tema de las constancias retenciones. Vamos a hablar desde dos puntos de vista. Uno, la parte fundamental, o sea, los fundamentos, la parte conceptual, y luego la parte operativa, cómo en el día con día, cada mes, a final de año, puedo descargar, manejar y convertir estas constancias a Excel. Entonces vamos a empezar. Lo primero, como dijimos, lo primero que vamos a hablar es la parte conceptual. Un poco de definición, que es una constancia, el marco legal, los tipos de retenciones que existen, los complementos, porque al igual que el CFDI, las constancias de retenciones también maneja complementos y cuáles son las obligaciones que existen a la hora de emitir y recibir una constancia de retenciones. Esto hace parte de la parte conceptual y luego entraremos ya a la parte práctica, que es que creo lo que más nos interesa a todo, es cómo nuestro programa, cómo nuestra solución, lo que ofrece facturando, que es a través del programa descargar CFDI, te ayuda en estos procesos, tanto en la descarga masiva como en la conversión Excel. Al final vamos a tener un cierre donde vamos a sacar los puntos más importantes del día de hoy. Pues bien, sin más preámbulo, iniciemos. Lo primero que dijimos que vamos a ver la parte conceptual. ¿Por qué siempre tratamos de mostrar esto? Porque es necesario que tengamos todos claros acerca de qué estamos hablando, de qué, por ejemplo, en este caso es una constancia de retenciones. Y en esta parte hemos querido dividirla en tres partes. Primero la naturaleza jurídica, luego el fundamento legal y luego el uso fiscal. En la parte de la naturaleza, podemos decir que una constancia es un documento que acredita una retención. En esencia es eso. Es diferente a lo que ya conocemos como la factura electrónica o como el CFDI. Entonces, son dos documentos diferentes. Una cosa es el CFDI y otra lo que es una constancia de retenciones. Son documentos con estructuras diferentes, con reglas diferentes, con información diferente, ¿no? Entonces no hay que confundirlo, es común que la gente a veces le diga la factura de retenciones. No, no existe una factura o un comprobante de retenciones. Es una constancia de retenciones. Justamente, como su nombre lo indica, consta o hace constar que se retuvo un impuesto, en este caso a alguien, que más adelante vamos a ver un poco más el detalle. Pero en esencia, la constancia de retenciones es un documento, es un XML, tal vez de ahí viene la confusión, que da certeza a que se realizó una retención. Quien recibió el dinero o quien tenía que pagar en este caso hizo una retención una parte de los impuestos. Y esta constancia da certeza de esto. Entonces no hay que confundirlo con un CFDI de ingresos, de egresos, de traslado, de pagos. Son documentos totalmente diferentes. Si tú ves un XML de una factura y ves un XML de una constancia, cambian en su totalidad, al 100%. Ahora, ¿dónde está esto o dónde se fundamenta todo esto que estamos hablando? En esencia, en tres partes: la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto del valor agregado, o sea, la ley del IVA, y en el Código Fiscal de la Federación. No quiero aburrirlos con artículos, secciones donde encuentren todo esto, pero bueno, aquí van a encontrar la información. El objetivo del día de hoy es conocer de forma general las cosas. No vamos a profundizar en qué leyes, en qué artículo, sección, párrafo. No se trata de eso. Se trata es que conozcamos de forma general qué es una constancia de retenciones. Y bueno, en la parte del uso fiscal nos describe muy bien lo que el texto que tenemos aquí es un elemento que acredita justamente el impuesto que se retuvo. Eso es en esencia. Nos dice qué impuestos se retuvieron. En teoría se iban a entregar al contribuyente, pero no los retuvo la entidad. Y más adelante vamos a ver ejemplos más concretos. Bien, ahora, la realidad es que existen varios tipos de constancias porque dependen de la operación que se haya realizado o el servicio que se haya prestado. Para esto se incluyen complementos, al igual que el CFDI, eso es importante. El CFDI ya sabemos, lo hemos visto en otras pláticas, manejamos complementos. Hace poco la autoridad liberó un complemento que fue el complemento de hidrocarburos y petrolíferos, comúnmente conocido como complemento de gasolina. Pero bueno, el punto aquí importante es que al igual que el CFDI, o sea que la factura, existen complementos. Por ejemplo, ¿qué complemento? Carta aporte, recibo de pago, nómina, divisas, y existen otra serie de complementos, son alrededor de 30 para el CFDI. De la misma manera existen complementos para las constancias de retenciones y cada complemento se va utilizando para cierta operación en específico. Se vuelve obligatorio dependiendo de la operación. Por ejemplo, para plataformas digitales hay un complemento llamado así, plataformas digitales. Estos complementos, como ya lo hemos visto en otras oportunidades, los define el SAT, la autoridad es quien dice qué información debe llevar y qué campos deben de ir, cómo va estructurado. Todo esto ya lo determina la autoridad y los sistemas o la gente que desarrolla software como nosotros
Leemos esta información técnica y adaptamos los programas para que puedan trabajar con estos complementos. Aquí lo importante es saber que existen complementos y que estos dependen de la operación que se esté realizando. Como dice en el siguiente punto, habla de los complementos más utilizados. El de plataformas digitales, creo que es uno de los típicos que ya conocemos todos. Cuando tú rentas una propiedad en Airbnb, o sea, cuando tú pones a disposición una propiedad en Airbnb, al final te van a dar un complemento de una constancia de retenciones que tiene el complemento de plataformas digitales. El de dividendos o utilidades distribuidas, intereses, pagos al extranjero, etcétera. Hay diferentes tipos de complementos de las constancias de retenciones. ¿Cuándo se usa? Pues depende de la operación, ¿no? Si una entidad bancaria me está dando dividendos, o sea, me está dando una utilidad sobre el dinero que invertí, se genera una constancia de retenciones, porque ellos no te entregan todo el dinero, retienen cierta parte. Entonces, esa constancia de retenciones justamente le da certeza y da seguridad de que ellos te retuvieron ese dinero y que la responsabilidad de ellos entregarle ese dinero a la autoridad, al SAT. Bien, ahora seguimos con la parte de emisión y recepción. Y creo que esto es uno de los puntos claves, porque una vez que entendemos qué es una constancia de retenciones, la pregunta es, ¿y quiénes deben emitirla? Y la persona que lo recibe, el receptor, ¿qué obligaciones tiene? Entonces, tratamos de ver los dos puntos, tanto desde el punto de emisión como el punto de recepción. ¿Quiénes están obligados a emitirlas? Pues diferentes entes o empresas. Uno, plataformas tecnológicas, como decíamos hace un rato, ¿no? Uber, Didi, Airbnb. Ellos, cuando te entregan el dinero de lo que ganaste por rentar tu propiedad en estas plataformas o por haber conducido un auto, haber prestado un servicio, ellos te entregan una constancia porque ellos retienen parte del dinero que deberían entregarte, lo retienen y se lo pasan a la autoridad. Entonces, estas empresas deben emitirte una constancia de retenciones, que más adelante vamos a ver que ellos la emiten mensualmente. Las entidades financieras, ¿y por qué las entidades financieras? Por el pago de intereses a ahorradores e inversionistas. Y es muy cierto, cuando tú inviertes por ejemplo, tienes una cuenta en HSBC, inviertes un dinero en sus fondos de ahorro, a final de año, o a principio, perdón, del siguiente año, ellos te van a entregar una constancia dando certeza que ellos te retuvieron parte de los impuestos que tú debes de pagar y lo vas a utilizar en la declaración anual. Ahorita en estos momentos está siendo muy utilizado por las empresas estas constancias de retenciones. Sociedades al distribuir dividendos o dar utilidades a los socios también deben de emitir constancias de retenciones o cuando existen pagos al extranjero. En esencia son estas cuatro categorías que deben emitirlas. Y aquí queremos hacer una aclaración porque durante el proceso de investigación encontramos algo muy interesante. Anteriormente, también cuando los profesionales prestaban sus servicios a través de honorarios, se generaba una constancia de retenciones, pero eso era algo anterior, hoy en día ya no se usa. ¿Y por qué no se usa? Porque dentro del CFDI que emite el profesional, la persona, ya viene esa parte, la parte de la retención que se realizó. Entonces ya no es necesario crear una constancia o solicitar una constancia de retenciones, porque ya viene dentro del CFDI. A diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con las plataformas o con los dividendos, ellos sí tienen la obligación de emitir estos comprobantes. También viendo la investigación y averiguando sobre este tema, nos encontramos algo muy interesante y es este último punto. El CFDI de retenciones se reserva para operaciones específicas sin factura de ingresos previo. Hay casos muy especiales donde se utilizan, pero son casos muy puntuales, ¿no? Lo general es en la parte que les comentaba, plataformas, dividendos, utilidades, pagos al extranjero. ¿Sí? ¿Cuándo se emiten estas constancias? Pues eso depende de lo que haya dicho la autoridad. Les nombraba tres leyes o tres reglamentos: Código Fiscal de la Federación, Ley del ISR, Ley del IVA. En estas se especifican cuándo deben de emitirse y depende de cada caso. En el caso de plataformas, se emiten de forma mensual, pero el resto se emiten de forma anual. Por ejemplo, las entidades bancarias, como el ejemplo que les daba de HSBC, ellos lo emiten hasta enero o febrero del siguiente año, ya con el resumen de todo lo que te retuvieron. Y eso es lo que finalmente utilizamos para las declaraciones. Pero en el caso de plataformas, no, Airbnb, Uber, Didi y otras, no, digo, tomo estas como ejemplo nada más, pero todas las que existen deben de emitirte las constancias mes a mes, porque eso es lo que finalmente también vas a utilizar para las declaraciones que tengas que hacer. Bien, esa es la parte de la emisión. Ahora viene la parte de la recepción. Tú como contribuyente que recibes vamos a decir que tengo una propiedad, la pongo en Airbnb, se renta durante todo el mes y al momento que se me va a pagar el dinero, Airbnb no me deposita todo el dinero, me retiene una parte. Entonces, como me retuvo una parte, yo necesito una constancia, este documento que certifique que se me retuvo cierta cantidad de dinero, ciertos impuestos. Entonces, yo tengo la necesidad de tenerlos, de pedirlos o de descargarlos en el SAT. Algo importante que tenemos que aclarar es que estas constancias también se timbran, igual que un CFDI, se sigue el mismo proceso. Conceptualmente es el mismo, aunque la estructura del archivo es diferente. O sea, la información y la estructura es diferente,
pero el proceso de timbrado de que está en el SAT es igual. Entonces yo necesito tener estos documentos, los puedo descargar del SAT, como los vamos a ver más adelante, o los puedo pedir directamente a la plataforma en este caso. Pero una vez que los tengo, ¿no? Lo primero es tenerlos y pedirlos, ¿no? A veces no te los emiten o te los emiten a público en general, ¿no? Hemos visto casos, nos ha tocado donde sí los emiten, pero los emiten a público en general y tú debes de hablar con la entidad, por ejemplo, con el banco y decirle, oye, es que no es a público, debes emitirlo a mi RFC. Pero bueno, una vez que ya tienes los XML, también debes de validar la estructura y contenido. Muchas personas se confían y dicen, bueno, si ya tengo el XML, ya es válido. No, tienes que verificar que no haya sido modificado, que tenga la información correcta, que tenga tus datos. Lo que hacemos con una factura hoy en día también lo debemos hacer con una constancia. El hecho de que sean documentos diferentes no implica que no tengas que hacer este proceso. Esto es algo que siempre tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque nadie te asegura que el XML esté bien, que nadie lo haya modificado, que no sea para ti, ¿no? Insisto, nos ha tocado casos donde la constancia sí existe, tiene hasta tu nombre, pero tiene el RFC público en general, ¿no? Hay que revisar esto como ya lo venimos haciendo. Actualmente con un CFDI hay que hacer lo mismo con una constancia. Y un punto muy, muy importante es validar que el UID, porque sí, las constancias igual que se timbran y por lo tanto tienen un UID. El UID existe en el SAT y se encuentra vigente. Claro, porque pudo ser que por ejemplo, la plataforma emitió el comprobante de la constancia y con un error la canceló y emitió una segunda. Si tú no verificas que está cancelada, lo vas a utilizar en tu declaración provisional y vas a tener un problema porque te estás declarando lo que está cancelado. Entonces tienes que verificar. Por cierto, existe una página del SAT donde se puede verificar. Entonces existe un portal para verificar si un UID está vigente o cancelado para las facturas o para los CFDIs. Y existe otro portal que es similar, pero esto exclusivamente para constancias. Entonces, digamos que son dos portales. Uno para los comprobantes para el CFDI, otro para la constancia. Sí hay que tener claro, y no mucha gente sabe esto, ¿eh? No mucha gente tiene en cuenta que el UID debe de existir y debe de estar vigente. Como que recibimos el XML y asumimos que todo está bien, ¿no? No, eso no podemos manejarlo de esta manera porque por un error humano se pudo haber cancelado, por la operación se pudo haber cancelado y tú lo estás incluyendo en tu declaración. Y para eso ya existen herramientas como las que vamos a presentar más adelante, o el propio SAT nos ofrece un portal donde podemos estar validando estos UIDs y si se encuentran vigentes cancelados. En caso de que haya sido cancelado, nos dice cuándo fue cancelado. Bien, hasta aquí la parte fundamental. La idea es tener conceptos generales, aprender de forma rápida, sencilla, qué es una constancia, quién la emite, quién la recibe, cuál es la obligación de cada uno, en qué caso se presentan, ¿no? Ese es como el objetivo general de esta primera parte. Ahora vamos a ver la segunda parte y es ver en el día con día cómo trabajamos con una constancia de retenciones y cómo facturando a través del programa Descargar CFDI nos puede ayudar. Más adelante vamos a ver y vamos a hacer una demostración de cómo funciona toda esta parte y cómo me hace el trabajo rápido, sencillo. Como siempre, en Facturando nos gusta trabajar de esa manera, ayudarlos para que sea lo más rápido para ustedes. Bien, lo primero que queremos ver es el proceso de descarga, ¿sí? ¿Cómo obtener estas constancias? No puedo trabajar si no las tengo. Estas constancias se encuentran dentro del SAT, dentro del portal del SAT, tú puedes ingresar y descargarlas. Pero como siempre lo hemos dicho, descargarlas manualmente es muy lento, es un proceso pesado, es un proceso que lleva tiempo. Nuestro proceso es muy automático. Y no solamente es automático, sino que se puede ingresar con contraseña o con la CIEC o con la e-firma, con cualquiera de los dos. Como ya hoy en día lo haces con la descarga masiva de los CFDIs, va a ser idéntico para la parte de constancias de retenciones, ¿no? Puedes descargar tanto emitidas como recibidas, ¿sí? Porque de pronto tú no recibes, pero sí emites, eres una entidad bancaria, eres un ente que necesita esto, emitirlas, pero nunca vas a recibirlas. Entonces, el sistema es flexible, te permite trabajar ya sea con emitidas o con recibidas. Dos, algo importante que siempre han tenido nuestros programas es que es abierto. ¿Y en qué sentido lo digo? En que podemos consultar años, meses, no hay problema. Podemos colocar 1 de enero del 2010 al día de hoy, ¿no? Recuerden que eso ya se hace en la descarga masiva de los CFDIs. Pues lo mismo sucede con las descargas de constancia. Es más, cuando vean el ejemplo, se van a dar cuenta que es muy sencillo en el ejemplo, es idéntico a como se hace hoy en día la descarga de las facturas o de los CFDIs. Y queremos finalmente mostrar cuáles son los beneficios de utilizar un software como nosotros, porque alguien me decía, oye, pero es que yo las puedo descargar. Claro que tú las puedes descargar, cualquier persona puede entrar al SAT, pero eso te lleva tiempo. Te lleva un proceso continuo de entrar, buscar, filtrar, si el SAT está caído, si está dando problemas, descargarlas, etcétera. Nuestro programa ya lo hace de forma automática, transparente. Es como
lo dejo haciendo, voy, me tomo un café y regreso. Entonces, el proceso es 100% automático. Y algo importante que hemos notado, a diferencia del recuerden que en el CFDI, para cuando descargas facturas o bueno, un comprobante CFDI, existe un límite, ¿no? En nuestro caso, el límite es de hasta 33,000 XML. En el caso de las constancias, nunca hemos detectado un límite. Hemos probado y descargas muchas veces, varias veces al día, y nunca hemos encontrado ese límite. Todo parece indicar que no existe un límite en la descarga de las constancias. O sea, que puedes descargar todas las que quieras, 1,000, 2,000, 5,000, 20,000, no existe límite. Hemos intentado nosotros a propósito llegar a ese límite, pero bueno, creo que hemos hecho varias pruebas y nunca hemos encontrado un límite. Entonces, todo indica a que no existe ese límite como tal en el SAT. Entonces, eso es un gran beneficio porque tú podías descargar todas las del año, todas las de los últimos 5 años, y no importa cuántas sean, 5,000, 100,000, no importa nada, él las va a poder descargar sin ningún tema. Perfecto, vamos a hacer una demostración porque ha estado muy bueno de hablar, de decir. Vamos a mostrar cómo funciona esto. Y justamente lo que quiero mostrarles para las personas que aquí no conocen nuestro programa, este es descargarse FDI. Y como ven, tenemos arriba en la parte superior la sección de inicio de nómina. Recordemos que tenemos todo un módulo de nómina con diferentes reportes. Este reporte de percepción y seducciones es una verdadera belleza. Ojalá hayan tenido oportunidad de probarlo, pero vamos a concentrarnos en el que nos compete el día de hoy. Es la sección de constancias de retenciones, que lo tenemos aquí en la parte superior. Y aquí, muy similar a lo que ya venimos trabajando, tenemos la que es la descarga de las constancias. Es idéntico como se viene manejando. Selecciono un RFC, le indico el periodo que voy a descargar. En este caso, quise escoger desde el 2020 a la fecha. Y el objetivo es mostrarles que el sistema es totalmente abierto. Cuando tú lo haces en el SAT, esto no lo puedes hacer. En cambio, en nuestro programa sí, puedes definir cualquier periodo que tú quieras. No tiene ninguna restricción. Puedes descargar sea las emitidas o las recibidas, si quieres todas o solamente las vigentes o solamente las canceladas. Y también puedes filtrar por el tipo de complemento. Por ejemplo, si a mí me interesara solamente las de plataformas tecnológicas, yo debo de seleccionar justamente la parte de plataformas tecnológicas. Con esto el sistema me va a descargar solamente esas. Aunque tengas otras como dividendos, intereses, no, el sistema se va a encargar solamente de plataformas. Para este ejemplo, vamos a decirle que todo. Entonces, voy a descargar todo de este contribuyente desde el 2020 a la fecha, todas las recibidas. Y le digo que al finalizar me genere el PDF. Le doy a aceptar y el sistema comienza a trabajar. Ustedes ya conocen esta parte, los que son usuarios del sistema. El programa es muy sencillo, se conecta directamente al SAT y hace todo el proceso. En este momento ya ingresó al SAT, está buscando los comprobantes, si se dan cuenta es muy rápido. Ojo, esto está sucediendo en tiempo real, ¿eh? Nos estamos conectando al SAT y estamos haciendo la operación. Ya estamos consultando 2024. En menos de 20 segundos ya está encontrando todo lo que existe en el SAT, cuáles están vigentes, cuáles están canceladas. Y si te dan cuenta es muy rápido, 33 segundos ya tenemos los comprobantes, encontró 245 constancias y ya las está descargando. Entonces, para las personas que ya han trabajado con nuestro programa saben que esto es muy sencillo, por eso les decía que es 100% automático, porque no tienes que hacer absolutamente nada. Y al final tenemos este resumen donde nos dice cuántas encontró, en este caso 245. De esas 245, 35 están canceladas y el resto están vigentes. Entonces tenemos 35 canceladas. Ya le damos a aceptar y listo. Ya tenemos toda la información. Aquí nos da un resumen. Ojo, esto no es el proceso de convertir Excel. Esto es solamente un resumen de la descarga. Pero aquí hay algo interesante. Aunque es un resumen de la descarga, o sea, de lo que encontró en el SAT y pudo descargar, ya nos está mostrando información. Nos está dando el UID, el emisor, cuándo fue emitida. Por ejemplo, aquí tengo unas del 2020, otras del 2021, ¿no? En qué fecha, cuándo fue timbrada, cuál es la clave de la retención. Por ejemplo, esta fue de enajenación de bienes. Esta fue por intereses. Entonces ya tengo información, pero no solamente eso, también me está diciendo qué complementos manejan. En el caso de que haya sido cancelada, me da la fecha de cancelación. Por ejemplo, este caso, esta fue cancelada el 15 de mayo del 2020 a las 10:13 de la mañana. Perfecto, me dice quién es el emisor. Aquí tengo los datos del emisor y me da los datos del receptor, que en este caso es la persona. Me da la periodicidad. Esto es del mes 1 al mes 12 del 2019. Y sí, como yo pedí las que fueron emitidas en el 2020, es correcto. Esto cubre lo que fue 2019 y la emitieron en el 2020, en enero seguramente del 2020. Me da tema de totales. Ya tengo el total de la operación, el grabado, el exento, etcétera. Y aquí ya me habla de temas de impuestos, tanto de IVA como de ISR.
Entonces, aunque esto fue solo la descarga, recuerden, esto no es convertir Excel, esta es la descarga de la constancia. Él ya me está mostrando muchísima información. Es más, yo ya podría trabajar con esta información, pero bueno, ahorita vamos a hacer la segunda parte, que es convertir toda esta información a Excel. Aún así, yo puedo llegar a exportar. Ustedes ya conocen nuestro proceso de exportación. Simplemente le doy exportar. Él me exporta la información y ya con eso yo la tengo en Excel. Esto creo que esta parte ya la han manejado y se maneja lo mismo que ya hemos manejado. Filtros, ordenamientos. Puedo filtrar la información. Solamente muéstrame las que son de tipo 14. Muéstrame las que son del 2026. Aunque descargué todas, yo digo, solamente por el momento quiero ver las del 2026, por ejemplo, ¿no? Entonces ya vengo y digo, muéstrame las de 2026. Y ya puedo filtrar. Recuerden que nuestro sistema cuenta con todo este tipo de características avanzadas. Quitar columnas, agregar columnas, ordenarlas, moverlas, todo esto que ya vienen trabajando en el resto del sistema, hoy en día este módulo también lo cuenta. Entonces, toda esta parte ya está también contemplada. Si se dan cuenta, es muy sencillo y extremadamente rápido. Descargamos 245 constancias en 30 segundos. Piensen que si lo hubieran hecho a mano, ¿cuánto tiempo los hubiera hecho? Y ahí es donde yo le decía a la persona que me cuestionaba esto, me decía, es que yo lo puedo hacer, claro que lo puedes hacer, pero ponte a descargar 245 constancias a mano, mientras que entras al SAT, busca la clave CIEC, aquí ya no. Y si no tengo la CIEC, entonces con la e-firma y cómo ingreso y el SAT me está dando problemas. No, aquí el sistema ya tiene. Y no solamente te lo descargó porque ya está en el disco duro, también te da información y te muestra cuáles están canceladas. Ya tienes un pequeño reporte. No tiene toda la información, pero ya tiene bastante información con la cual puedes trabajar. Entonces, esto es muy poderoso comparado con hacerlo manualmente. Es tiempo, falta información, faltan muchas cosas. Y esa es una de las grandes ventajas que ofrece facturando con este tipo de módulos. Bien, esta es la parte de la descarga, ya la vimos. Ahora vamos hacia la siguiente parte y es convertirlo a Excel. Ya tenemos los XML, ya tengo en el disco, en mi computadora, los XML. Ahora los quiero convertir, sacar toda la información. Y ese es el punto. Cuando hablamos de convertir a Excel es extraer toda la información y mucho más, ahorita les vamos a mostrar ejemplos, a Excel para que se vea bonito en diferentes columnas, agrupado en bandas, y esto lo puedas llevar a Excel para que tú puedas hacer tu trabajo, donde vamos a desglosar todos los impuestos, no solamente de la constancia, sino también del complemento. Pero recuerden, una cosa es la constancia, otra cosa es el complemento. Recuerden que el complemento es información adicional a la constancia, al documento. Información que depende de la operación. En este caso, si hablamos de plataformas tecnológicas, seguramente van a hablar de las operaciones realizadas. Entonces, con esto, tú vas a poder sacar toda esta información y tenerla en Excel. Desglose de impuestos, el tipo de impuestos. Hay mucha información, ya lo vamos a ver. Pero no solamente es el tipo de impuestos, sino toda la información del complemento, las operaciones. Y todo esto va a estar ordenado para que tú ya lo puedas mandar a Excel. Entonces, de eso se trata, para que tú extraigas la información, la mandes a Excel y hagas análisis de los datos. Vamos a ver justamente una demostración de cómo funciona esta parte. Para eso tenemos este módulo, recuerden aquí arriba en constancias, y tenemos este módulo de convertir a Excel. Aquí voy a seleccionar nuevamente, como ya venimos trabajando todos los reportes, el RFC, cuáles quiero, si emitidas o recibidas, el periodo con el que voy a trabajar, en este caso desde el 2020, pero tú puedes decir, no, yo solamente quiero 2026, no, eso es solamente para un ejemplo. Y luego aquí viene una parte clave, le digo que en el reporte incluya los complementos. Entonces, en un solo reporte tengo los datos de la constancia y los datos del complemento. Y le digo que incluya todos para no ponerme a seleccionar uno por uno. Finalmente le digo que ¿dónde están los XML? Aquí está la carpeta. Recuerden que nuestro sistema siempre trabaja con los XML y eso es un gran beneficio porque puede ser que tú no hayas descargado los XML con nuestro programa. Utilizaste el de la competencia. Alguien te los pasó en una memoria USB. No importa. Alguien los puso en la red, en una carpeta compartida. Alguien los puso en OneDrive, en Dropbox, en cualquier parte. No importa. Lo importante es que tengan los XML. Entonces el sistema permite trabajar a diferencia de otras soluciones que existen en el mercado que dependen de que tú los descargues con ellos, nosotros no. En nuestro caso, dejamos libre al usuario. Simplemente dime la carpeta donde están los XML. Ya con eso el sistema, en este caso me está diciendo que hay 299 XML en esta carpeta, le doy a aceptar y él comienza a hacer el proceso. ¿Cuál es el proceso? Lee de cada XML, lo va filtrando y lo va agregando o quitando, dependiendo de lo que hayamos definido. Y al final me saca toda la información. Aquí está. Me dice que pudo leer todos los XML, que encontró 298 vigentes y uno cancelado. Y aquí está toda la información. ¿Qué información? El UID, el folio, la fecha en que fue emitido, la clave de la retención, qué complemento tiene. Por ejemplo, aquí hay unos de intereses, otros de plataformas tecnológicas. Y si ustedes se dan cuenta, el reporte se divide como en secciones.
una de color más oscuro y una de color más claro. Eso sucede porque, por ejemplo, en el caso de plataformas, cuando tú recibes una constancia de plataformas, vienen todas las operaciones que hiciste. Por ejemplo, si trabajas con Uber, hiciste 30 viajes en el mes, por decir un número nada más. Entonces, aquí se desglosan todos los viajes que hiciste. Ahorita lo vamos a ver a detalle. Entonces, por eso ves como secciones. Y eso se hace la diferencia con el color. Mira, este, por ejemplo, está más largo. El color va indicando cada sección, además de que al inicio tenemos un número. Si se dan cuenta, aquí es el número 10 y aquí es el número 11, aquí en la parte izquierda. Entonces, de esa forma identificas que tiene varios registros. Es un poco como los conceptos de una factura. Cuando tú compras varias cosas, te facturan varios conceptos, bueno, y hay que mostrar cuáles son los conceptos. Aquí es lo mismo, los viajes que hiciste, las operaciones que realizaste. Ok, si está cancelado, se me muestra la fecha de cancelación, si tiene un CFDI relacionado, me muestra quién es el emisor, el periodo, ¿no? Este, por ejemplo, corresponde a junio del 2020, mes 06 inicio, mes final 06 2020, y me muestra los totales. Entonces, aquí tenemos cuánto fue la operación, cuánto fue grabado, cuánto fue exento y cuánto fue retenido. Rápido, tengo información en este momento. Y aquí viene la parte de los impuestos, que es una de las cosas que más nos preguntan. El IVA y el ISR. Digo, en este caso no se muestra el IEPS porque ninguno de los XML que traigo tiene el IEPS. Entonces ya tengo los impuestos retenidos, los importes, cuál fue la base y el monto retenido. Esto es genial y yo sé que para hacer sus operaciones, para hacer sus declaraciones, esta información es clave. Luego tenemos la parte de plataformas tecnológicas y esto es lo que les decía, por ejemplo, aquí me está diciendo que es un reporte semanal, fueron 23 servicios, servicios sin IVA, el IVA trasladado, el IVA retenido, el IS retenido, la diferencia y el uso de la plataforma. Entonces te desglosa toda la información que viene dentro del complemento plataformas tecnológicas. Y aquí te desglosa cada uno de los 23 operaciones que hiciste, de los 23 viajes en este caso. Si fuera una renta, pues de las 23 veces que lo rentaste, ¿no? O el número de operaciones. Entonces, esto está genial porque tengo toda la información completa. El servicio, cuánto fue de impuestos, mire, cuánto aquí me desglosa los impuestos trasladados, si hubo contribución gubernamental, la comisión del servicio, etcétera, etcétera. Entonces ya tengo la información desglosada de, en este caso, plataformas tecnológicas. Y así para cada uno de los complementos. En este caso, si hubiera arriendo en fideicomiso, dividendos, enajenación de acciones, cada uno me lo desglosa. Si se dan cuenta, son muchos y muchos campos vacíos a la derecha. Aquí está. ¿Por qué? Porque yo le dije que me incluyera todos los complementos y él muestra las columnas de los complementos. Si yo quiero quitar todo esto, tenemos esta opción. Venimos aquí a selección y le decimos ocultar complementos vacíos. Al darle clic se van a dar cuenta cómo muchas columnas se van. Aquí comienza a configurar el reporte y mire, se fueron todas las columnas de la derecha y me quedaron los complementos que realmente tienen valor. En este caso, plataformas tecnológicas e intereses. No hay más porque esta persona no ha recibido constancias por otro motivo. Y miren, para intereses me dice que es del sistema financiero, que si retiro intereses, me va dando toda la información que está dentro del complemento. Entonces, esto es lo genial de este proceso de convertir a Excel, porque te súper detalla la información. Ya la tienes muy separada, muy segregada para que tú la exportes a Excel. Justamente, y ese es el siguiente punto, yo la puedo exportar a Excel, perdón, le voy a exportar, le doy clic en este botón exportar, la guardo, por ejemplo, en mi escritorio le doy guardar, él hace todo el proceso de exportación. Recuerde que nuestro proceso de exportación va a estar exportando lo que se vea en pantalla, tal cual tú lo hayas configurado en pantalla, así se va a ver en Excel, ¿no? Entonces, si tú definiste que querías solamente 20 columnas o cambiaste el orden o aplicaste algún filtro, cualquier cosa que tú hayas hecho, el sistema automáticamente lo va a respetar y así tal cual te lo va a llevar a Excel. Esa es una de las cosas maravillosas que siempre tenemos en Facturando y que cuidamos mucho, que ustedes tengan la información lo más clara posible en Excel. Si es un número, que se vea como un número. ¿Ok? Aquí me dice que ya terminó, si se dan cuenta es muy rápido. Y le digo que sí, que quiero que me lo abra el archivo. Y aquí me va a abrir mi Excel, vamos a ver. Aquí está. Si se dan cuenta, se respeta el tema de los colores. Por ejemplo, este es el número 1, este es el número 2, este es el número 3, si se dan cuenta acá. Vamos a hacer un poco más grande la pantalla. Este es el número 4 y aquí el número 5 tiene varios registros. ¿Por qué? Porque es de plataformas y se hicieron varias operaciones. Y se ve la misma información. Si yo me muevo hacia la derecha, me permiten, me muevo un poco hacia la derecha, vea el tema de impuestos, IVA retenido o trasladado, dependiendo de lo que haya aplicado, ¿eh? Y aquí viene la parte de plataformas tecnológicas. En este caso es un reporte semanal, fueron 14 servicios, me da el servicio sin IVA, el IVA trasladado, el IVA retenido, etcétera. Y aquí me va dando el desglose
de los servicios ejecutados. Aquí me da el concentrado del impuesto y aquí me da el detallado por cada operación cuánto fue de IVA. Entonces, nuevamente, esta información es esencial para presentar mi declaración provisional, por ejemplo. ¿Ok? Pero no solamente es de plataformas, ¿eh? También tenemos de intereses y eso lo vemos aquí más adelante. Aquí está la parte de intereses. Tal cual se ve en pantalla, así lo trabaja o lo exporta a Excel. Entonces, esta es una de las maravillas que tiene este módulo de exportación. Vamos a hacer otro ejemplo, un poco más chico. Vamos a convertir Excel y en este caso vamos a utilizar otro RFC. Vamos a decirle que es igual recibidos, pero del 2025 a la fecha. Aquí le doy clic a este botoncito. Con este botoncito, recuerden, él me propone el directorio de los XML. Le doy a aceptar, hace el proceso. En este caso son un poco menos de XML, pero en la conversión es muy rápida. Estamos hablando que en 10 segundos ya tengo toda la información. Y en este caso me encontró 13 vigentes y 3 cancelados. Y aquí tengo toda la información. ¿Sí? Esta persona no trabaja con plataformas, tiene dividendos, intereses. Este de intereses están cancelados. Miren, por ejemplo, estos dos. Me dice cuándo fueron cancelados en febrero del 2025. Me da que el comprobante fue emitido con relación y me da el folio de sustitución. Y esta es una de las cosas más padres que tiene el sistema. Y me da el CFDI relacionado. Entonces ya te está dando mucha información. Si no, tú no necesitas ver el XML, aquí está toda la información. Pero bueno, esta persona no se dedica a la parte de plataformas, sino dividendos, enajenación e intereses. Y cada mes le están emitiendo sus comprobantes. Estos fueron emitidos en febrero, por ejemplo. Me imagino que este es del año anterior, porque son intereses. Te da quién es el emisor, el periodo. Sí, mire, aquí tenemos el periodo. Es del 1 de enero, bueno, de enero a diciembre del 2025. Entonces, esta es la constancia que le emitió su entidad por unos intereses que él ganó. Y aquí tenemos también la parte del impuesto retenido. En este caso le retuvieron 2.637. Esta es la parte que tenemos. ¿Por qué fue la retención? Pago provisional de ISR. Y en esta parte tenemos la parte de intereses. Si se dan cuenta, me aparece la parte de plataformas tecnológicas, que es esta parte de aquí arriba. Yo le puedo decir nuevamente, ocúltame los complementos vacíos. Él lo trabaja y quita aquellos complementos que no tienen valor. En este caso solamente me dejó enajenación de acciones e intereses. Esta persona seguramente compró y vendió acciones y por eso es que tiene este de enajenación de acciones. Y tenemos la parte de intereses. Entonces tengo toda la información en un solo reporte que puedo exportar Excel y se va a ver tal cual lo estoy viendo aquí en pantalla. Entonces, este reporte, igual que todo el sistema, recuerden, todo nuestro sistema tiene opciones como el filtrado, por ejemplo, donde yo puedo filtrar un valor en específico, como lo hacemos tal vez en Excel. Podemos cambiar las columnas, cambiar el orden de las columnas. Podemos ocultar, no me importa el campo expedido de, simplemente lo quito. ¿Ok? O tiene una opción también de mostrar todas las columnas. Le doy clic y me muestra absolutamente todas las columnas. Por ejemplo, la hora de emisión, que casi nadie la utiliza, la realidad, la hora de timbrado, etcétera. Pero yo puedo quitar o mover, filtrar y hacer muchas operaciones con las columnas y luego exportarla a Excel. Y eso es otra de las características avanzadas que tiene todo nuestro programa. Esto no es exclusivo de constancias. Esto es para todo el programa. Entonces, espero que les haya gustado. Espero que hayan visto el poder de tener este tipo de reportes. Bien, para continuar, o ya más bien para finalizar, vamos a hacer una conclusión de toda esta parte. Hemos visto varias cosas el día de hoy y me gustaría hacer un pequeño resumen. Primero, pues hemos aprendido de qué son las constancias de retenciones y cómo al identificar cada constancia, saber de qué tipo es, nos permite llevar una contabilidad más alineada con la realidad. Entonces, hemos aprendido que las constancias dependen de un complemento. También, no solamente es el hecho de que tengamos la constancia, debemos validarla, ¿ok? Y bueno, tenerlas, descargarlas del SAT o recibirlas, también las podemos recibir de nuestros proveedores, o bueno, de las personas que nos hizo la retención. Podemos hacerlo así uno por uno, pero también las podemos descargar del SAT. Lo recomendable es descargarlas del SAT. ¿Por qué? Porque uno ya tiene certeza de que el SAT la tiene y dos, te ahorra mucho trabajo. Estar pidiendo entidad por entidad tus constancias es todo un tema. Ahora, hemos mostrado cómo el sistema, cómo facturando te ayuda en descargar la información y en convertirla a Excel. Y la maravilla de tener toda la información integrada en un solo reporte, con la información lista en Excel para que puedas hacer operaciones, preparar tu pago provisional o tu declaración provisional. Entonces, no solamente es el pago, es hacer un análisis de la información, qué recibí, cuántas operaciones. Y aquí podríamos sacar estadísticas, cuántos viajes estás haciendo por mes, cuánto estás recibiendo, y podríamos llevarlo más allá con Power BI, por ejemplo, llegar a hacer un dashboard de cómo me estoy comportando mes a mes durante todo el año, compararlo con años anteriores.
Entonces, todo esto nos lo da el poder tenerlo en Excel y de esta forma tan limpia, porque el reporte lo genera muy, muy limpio. Entonces, la realidad es que hemos querido mostrar no solamente la parte conceptual, sino la parte operativa, porque muchas personas pueden ya saber la parte conceptual, pero el día con día hacer esto de forma manual demanda muchísimo tiempo. Y facturando ofrece una herramienta que les permite hacer esto de forma rápida, sencilla, en la cual ustedes, si ustedes ya quieren descargarse FDI, pueden trabajar con la parte de constancia de retenciones sin ningún problema. Por cierto, suscríbanse a nuestros canales. Tenemos presencia en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Suscríbanse a nuestro canal para que nos puedan visitar.